Ok, bueno, nomás para retomar lo que subió ayer. El día de ayer vimos que, bueno, hicimos un repaso obviamente sobre lo que era el HTML, lo que eran los estilos, styles, y añadimos ahora la parte funcional como de la web, que para lograr eso, pues nosotros colocábamos un nuevo archivo que se llama, bueno, que se puede llamar de cualquier manera, pero lo importante es la extensión, y la extensión es JS. Quedamos que pues HTML definía la estructura de la página, CSS define cómo se ve la página, o sea, qué tan bonita se ve, básicamente, y el JavaScript define cómo funciona la página o cómo un usuario puede interactuar con la página haciendo clics, o tratando como de eventos. Ejemplo, aquí en esta página de Stack Overflow, el HTML pues define cómo se ve, ¿no? O sea, cómo se ve este título de aquí, estos títulos de acá, estas flechitas, estos números de aquí. El CSS aplicaría el color amarillo aquí, el color azul acá. Y el JavaScript me permitiría a mí dar clic en botones o empezar a escribir y que me saliera como un tipo de autocomplete, o que incluso aquí dar como likes y dislikes. Esto de iniciar sesión, todo esto se maneja ya con JavaScript. Quedamos que JavaScript es un lenguaje multifuncional que nos permite no solo crear páginas, sino que videojuegos, aplicaciones móviles, aplicaciones para TV, aplicaciones para smartwatch, entre otras cosas, y que se considera un lenguaje de alto nivel porque su sintaxis es muy cercana al inglés, haciendo referencia a que hay palabras que en el inglés significan algo. Por lo tanto, en programación también significan algo más. Bueno, lo mismo, básicamente. Ah, Quedamos que para nosotros crear una página, pues era así, ¿no? Déjame cambiar de idioma. Que ponemos doctype, HTML, que teníamos un head y que teníamos un body, que dentro del body era la parte visual del navegador y que dentro del head nosotros poníamos, aparte del título de la pestaña como aquí o acá, también definíamos o aquí insertábamos o relacionábamos los documentos de CSS y de JavaScript. Quedamos que para el de CSS nosotros poníamos la etiqueta link con una relación que es de tipo style sheet, que es de hoja de estilos, y una referencia al archivo, que en este caso está dentro del mismo directorio, entonces es punto guión y el nombre del archivo. Cerramos la llave y para nosotros importar el JavaScript, en lugar de usar una etiqueta de tipo link, nosotros usamos una etiqueta de tipo script, donde en lugar de hacer una referencia con href, hacemos la referencia con source o CRS, pero pues igual, de la misma manera, como está dentro del mismo directorio que el index, pongo punto guión y script JS. Para ver que esto funciona, vamos a modificar obviamente el styles para ponerle al elemento P un estilo. Aquí yo quedé que puedo usar un selector de tipo elemento para seleccionar todos los elementos de tipo párrafo y aplicarles un estilo. Y en el script yo puedo poner uno de los comandos, instrucciones principales del lenguaje, que es eh, loguear o como, no sé cómo se dice loguear en español, siempre lo digo en inglés, imprimir, por así decirlo, imprimir un mensaje, imprimir un mensaje. Y esto, una vez pues interactuando en el navegador, nosotros podemos ver que aquí está nuestro elemento P con un color de letra azul. Y yo donde veo lo que ejecuta mi código de JavaScript, en este caso, por el momento, nosotros vamos a poder verlo si vamos al inspector de elementos
y nos dirigimos a la tab de console. Y aquí es donde nosotros podemos ver qué pasa qué pasa cuando el navegador ejecuta el archivo de JavaScript. Ujú. Luego vimos así rápidamente lo que eran las variables y mencionamos que había tres tipos de variables, Mayra o Aram. ¿Recuerdan cuáles? Las variables constantes. Ajá. ah, las variables. Variables, sí, var. Sí, las variables y fue la última que dijiste. Ándale, Mayra, ayúdame. Pero ya le dije lo de LED. Ah, ok, no escuché. Ok. Y quedamos que una variable básicamente es la posesión de algo. Diciendo así como si yo, Germán, yo poseo un brazo, ¿no? Entonces yo puedo decir que en una variable yo voy a guardar mi brazo. Se coloca el tipo de variable que puede ser const, var o let, luego espacio, nombre de mi variable, parte del cuerpo, luego espacio, un signo de igual, y a partir de aquí es donde yo defino el contenido de esta variable. En este caso, la parte del cuerpo puede ser brazo. O, por ejemplo, este es para mencionar que brazo se le conoce como una cadena de caracteres, porque pues básicamente la letra B es un carácter en el alfabeto, la R es un carácter en el alfabeto. Entonces, eh, todo en conjunto, o sea, todas esas palabras unidas, en español nosotros podemos decir que es una palabra, en programación podemos decir que es una cadena de caracteres, y en programación ya más especializada, o lo correcto, por así decirlo, podemos decir que esto es un string, que pues string en español es cadena, ¿no? También. También vimos que aparte de poder declarar strings, podemos declarar números. En este caso, por ejemplo, goles, ¿no? El número de goles es igual a 2. Y a diferencia de brazo, pues brazo es un tipo de dato de tipo string y el número 2 es un tipo de dato número. Y también vimos que había un tercer tipo en el que nosotros definimos como, o se le puede llamar operadores lógicos, donde solo hay dos estados, los cuales son verdadero o falso, o también se puede interpretar como true o false, o también se puede interpretar como uno y cero, donde cero es nada o apagado y uno es prendido o algo. Es como un switch de interruptor de la casa, ¿no? Cuando está el switch en estado uno, la luz está prendida. Cuando el switch está apagado, la luz está apagada. Es lo mismo. Y esto lo representamos así, igual. Tenemos el tipo de variable. El nombre de la variable sería ganó México. Y nosotros decimos que es falso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esas tres variables? La constante, la variable y el let. Ahora voy a eso. Ah, La diferencia es que, como su nombre le indica, const es como la más fácil de saber, ¿no? Const, si como lo desabreviamos, significa constant. Y tú sabes que algo constante es algo que nunca cambia y que sigue como teniendo el mismo valor. Es decir, si yo declaro una variable que se llama igual parte del cuerpo y yo le asigno brazo, y más adelante yo quisiera redefinir su contenido a que fuese pierna, pierna. Esto no se puede. Si yo corro esto con un
motor. Ahorita vamos, bueno, después veo cómo, después les explico qué es esto de Node, pero ahorita preocúpense por el resultado. Si yo, ah, yo- si yo trato de asignar un nuevo valor a la parte del cuerpo, eh, el ejecutor, por así decirlo, lo que ejecuta mi código, me dice que yo no puedo asignar un nuevo valor a una variable constante. ¿Por qué? Porque las variables constantes, a diferencia de var o let, estas nunca cambian o nunca deberían ser cambiadas, porque el, el, el ejecutor del código te va a decir que no, es un error. A diferencia de que si yo tengo una variable de tipo let y que igual parte del cuerpo número 2 y le pongo ojo, y luego más adelante yo lo trato de redefinir a que sea labio. Aquí ya no hay problema porque esta let y var son variables que no son constantes, entonces su valor puede cambiar con el tiempo. Ajá, ajá, quedó claro. Sí, y entre let y var, ¿qué diferencia hay? O sea, las dos son variables, pero, o sea, las dos pueden cambiar, pero ¿para qué se suele usar una y para qué se suele usar la otra? Por el momento lo vamos a dejar así, que son iguales. Más adelante, cuando esto se vuelva más avanzado, vamos a ver la diferencia exacta de cuándo usar una y cuándo usar otra. Pero por el momento quédense con que estos dos son iguales. Luego quedamos que una variable no solo puede guardar eh, strings o números, ¿no? Sino que también puede guardar operaciones u otros elementos. Por ejemplo, suma de elementos. Yo quiero declarar una variable que se llama suma de elementos y le voy a asignar el resultado de 2 más 2. Y si esto yo lo imprimo con esta función de console.log, esta función recibe de algo y este algo es lo que va a imprimir. Aquí en este caso, por ejemplo, imprimir mensaje fue lo que recibió el log y por eso es que aparece aquí. Y en este caso yo le estoy pasando al console.log esta variable de suma de elementos. Por lo tanto, el console.log se tiene que encargar de mostrarme el contenido de la variable. Que en este caso el contenido de la variable debería ser el resultado de 2 más 2. Vamos viendo. Y pues ya no, 4. Este, también podríamos, esto se llama concatenación de strings, o pues concatenación de cadenas de caracteres. Ejemplo, saludo. Yo tengo que un saludo puede constar de un hola, y a esto le añado con un signo de más, ¿cómo estás? Imprimo el saludo. Y pues este signo de más entre strings es para concatenarlas, o sea, unificarlas. Pero si yo pongo el signo de más entre números, me los tiene que sumar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que string es el tipo, digo, es hola, pertenece al tipo de dato string y 2 pertenece al tipo de dato número. Entonces, yo no puedo sumar strings, o sea, yo no puedo decir cuánto es el resultado de hola más cómo estás. No, yo no esperaría que me saliera, no sé, 43, ¿no? Porque no tiene sentido de que al yo sumar dos palabras me dé como resultado un número, por el hecho de que son del tipo string. ¿Esto sí se entiende? Sí. Sí, Nada. Esto, por ejemplo, es una manera, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo, bueno, la manera uno es esa, la siguiente manera podría ser inicio del saludo. A esto yo lo defino como hola. Y segunda parte del saludo.
A esto yo lo defino como estas. Y ahora mi console log también puede concatenar el resultado, más no lo guarda en una variable. Ejemplo, yo pongo console log inicio del saludo más segunda parte del saludo, tendría que darme, pues ahora sí que el mismo resultado que este console log de la línea 22, a diferencia de que pues la H es mayúscula en este caso y aquí es minúscula. Pero el resultado debería ser el mismo, ¿no? La diferencia es de que, lo vuelvo a mencionar, yo no estoy guardando el resultado de esta concatenación en una variable como lo hago en la línea 21, sino que simplemente lo hago, por así decirlo, inline, o sea, en la misma línea. Pero pues también se puede, ¿no? Y lo mismo aplica con los números. Si yo pongo una variable que contenga el 2 y otra que contenga el 2 y la sumo, pues me tendría que dar igual de resultado el 4. Ahora, antes de proseguir con lo otro que vimos, si se fijan, yo estoy escribiendo como de esta manera, ¿no? Cada que yo escribo algo, todas las nuevas palabras empiezan con mayúscula. O sea, todas las separaciones lógicas, por así decirlo. Por ejemplo, inicio, pues es la primera palabra de la oración, ¿no? Del es la segunda palabra de la oración. Y saludo es la tercera palabra. Y cada inicio de palabra, exceptuando la primera, se pone en mayúsculas. Esto es una convención que se llama camel case. Camel case. En español es, pues, joroba de camello. Joroba de camello. Y es básicamente eso, ¿no? Escribir las letras, escribir palabras de tal manera que crees una joroba. Ejemplo, otra vez vamos a hacer lo mismo. Inicio del saludo. Adiós. Entonces, pues aquí ya tengo mi jorobita, ¿no? Del saludo. Adiós. Esto es una convención, cabe que es una convención que se usa en, no sé si en todos, pero en la gran mayoría de lenguajes de programación. Y es la manera como correcta de yo escribir variables. Que variables o cualquier otro tipo de elemento en JavaScript. Hay otra convención que se llama Snake Case. Y esto lo que busca, a diferencia del Camel Case, es que en lugar de poner cada letra en mayúscula, yo pongo por cada palabra un guión bajo. Ejemplo, inicio del saludo. Bien. Esto se usa también en muchos lenguajes de programación. Ejemplo, Python. Pero nosotros, al estar escribiendo en JavaScript, vamos a usar esta convención de camel case. Entonces yo esperaría ver en sus tareas, actividades o lo que sea, todo escrito como en esta convención. No, no afecta nada si no lo hago, simplemente es la manera como escribimos las cosas correctamente, por así decirlo. O sea, si yo, nomás para demostrar, o sea, si yo pongo esto en inicio del saludo, así, en minúsculas todo, pues no, no pasa nada. Pues. O sea, simplemente es pura convención de programación, poner las palabras en este modo. ¿Dudas? No, Sí, No. pero no de eso. Ah, ok. ¿Cuál es tu duda? Nada más como del console log, entiendo que eso es como para imprimir un mensaje, Ujú. pero, por ejemplo, bueno, son dos cosas, ya derivé, pero Dale, dale. el console.log, el console es ¿cómo se llamaría? Y para qué otras cosas serviría, porque si pones solo console no funcionaría. El log es lo que hace que se imprima, ¿no? Sí. O siempre va junto al console log, o el console puede ir con otras cosas, es lo que no entiendo bien. Es una buena pregunta, pero creo que si te lo explico puede ser un poco avanzado. Oh, ok.
Entonces, Pero ahorita nos quedamos en que console log imprime y ya. sí, es que, por Okey. ejemplo, no es para otro ejemplo, console puede ir acompañado de todo esto, o sea, hacer, clear, can reset, debug, dir. Ujú, Entonces, este, no necesariamente tiene que ir al lado de un log, así como dices, puede ir acompañado de algo más. Y cada una de estas cosas se llaman funciones. ujú, Entonces, la función del console log, por ejemplo, la función count, la verdad no sé qué haga, nunca lo sé, ujú, pero es esto de que console, vamos a decir que console, ahorita quizás no lo completas, pero console es un objeto y ujú. log.log es la función del objeto. Más adelante vamos a Okey, ver esto de objetos y funciones, pero pues sí. okey. Y, lo de que imprime, eso, por ejemplo, ¿en dónde lo imprimiría? ¿En la página web? O sea, como si en HTML ya podemos poner las letras y lo que queremos imprimir, entonces, ¿por qué imprimimos esto en JavaScript? Es lo que tampoco como que termino de entender. Ok, ok. Básicamente, tanto HTML como CSS como JavaScript son entidades que funcionan, que son independientes, ¿no? Por así decirlo, o sea, yo puedo tener un HTML sin CSS y sin JavaScript y va a existir bien. No se va a ver bonito ni va a funcionar, pero puede existir independientemente. El CSS puede existir sin depender de un HTML, pero pues no le voy a aplicar estilos a nada porque mi HTML está vacío. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Pero como tal puede existir de manera independiente. Y Sí, también el script o JavaScript puede existir independientemente de estos dos. Y la manera en que yo veo como el resultado del script es a través de una terminal de comandos o a través del inspector de elementos del navegador en la sección de console. Y por el momento, así como alguien preguntó en Slack, nosotros no estamos interactuando por el momento con el HTML, por el momento, sino que simplemente estamos interactuando con JavaScript independientemente de todo lo demás. okey. Más adelante vamos a ver funciones y otras, sí, funciones que nos van a ayudar a interactuar con el HTML como tal. Ejemplo más básico, en JavaScript existe una función que se llama alert y esta alert, si tú te has topado en algún punto de tu vida con una página que te sale un pop-up o un modal aquí súper molesto, es porque ellos tienen una alerta que se despliega al momento de abrir el navegador. Por ejemplo, yo corro esto aquí y aquí se puede decir que yo ya estoy haciendo una interacción entre JavaScript y el HTML. Por eso es de que sin yo ver la consola, este alert existe fuera de la consola y ya ahora sí es como parte del HTML. No sé si se comprende. Más o menos, pero sí, sí entiendo. Nada. Digo, igual, pues eso, más adelante va a tener más sentido. Ahorita no me puedo meter como en la interacción porque hay, tenemos que ver la sintaxis de cómo se escriben las cosas primero antes de cómo interactuar. Está bien, pero sí más o menos me explica lo que necesitaba o, bueno, al menos me deja más tranquilo el cerebro. La verdad. Ayer, no me acuerdo qué página usé. Ay, a ver, de ejemplo. mm, por ejemplo, veamos. No sé para qué página usé ayer. Ya me acuerdo. Era aquí y aquí. Sí, a ver. Aquí está. Bueno, este, ahorita no lo vamos a ver como tal, pero por ejemplo, yo en algún futuro
planeo hacer como esta página, ¿no? Con ustedes. El caso es de que, por ejemplo, aquí, si se fijan, yo como usuario puedo interactuar con este elemento de tipo dropdown. Y este dropdown lo que me permite hacer es seleccionar un elemento de entre una lista de elementos. Ejemplo, pues quarter, segment, month, custom. Y por cada uno de estos clics, algo cambia de este lado, ¿no? De la izquierda. Si yo pongo month, cambia a la izquierda. Si pongo quarter, cambia a la izquierda algo. Esto, como yo, obviamente no lo vamos a hacer todo, pero como yo lograría saber cuándo mi variable cambió. O sea, porque quarter, si yo lo disecciono, yo sé que esta lista, cualquier elemento que yo haga clic, se está guardando en una variable. Y a partir de esta variable se determina lo que se despliega aquí. Entonces, ¿cómo yo hago para hacer algo similar? Ejemplo, yo puedo tener una variable de tipo, no sé, constante igual, que se va a llamar, ¿qué es esto? Como period, o algo así, el periodo, y que va a ser igual a, por ejemplo, year. ¿Qué pasa si el usuario cambia de year a month? Yo quiero identificar ese cambio. Entonces, aquí llegamos a lo que se conoce como condicionales, que básicamente es yo comparo una cosa contra otra y en base al resultado hago una cosa o u otra. Ejemplo, como yo hago una condicional, y esto es porque los lenguajes de programación se parecen al inglés, mi condicional empieza con la letra, bueno, con la palabra if, de pues sí, pasa algo. If mi condición, if espacio, paréntesis, la condición. Si mi condición es verdadera, abro llaves y hago algo aquí. Contenido a ejecutar. Ejemplo, si mi periodo es igual a year, entonces yo quiero imprimir es un año. Bueno, es un año porque no tengo la ñ. Esto yo lo ejecuto. Voy a comentar estas otras cosas para que no haga ruido. Y pues aquí no. Aquí yo estoy checando que period, la variable period, guarda como contenido el string year. Entonces yo estoy checando que si mi variable period contiene year. Y como esto es verdadero, se ejecuta esta parte de aquí. Si no fuese verdadero, yo pongo un else y aquí yo pongo otra cosa a ejecutar. Ejemplo, si ahora en lugar de comparar period igual a year, yo le pongo period igual a custom, pues nosotros sabemos que period es igual a year, entonces year y custom no es lo mismo. Por ende, el bloque del else se tiene que ejecutar. Entonces, pues aquí vemos que se imprime otra cosa, ¿no? Porque llegó aquí, comprobó que esta condición es falsa, por ende, se va al siguiente bloque, que es este else, y por eso se imprime otra cosa. Entonces, Yo no. Sí, sí, más o menos entendí. igual, este es el repaso de lo que vimos ayer. Igual si ya quieres verlo a rato o algo así, para que entiendas mejor. Y por ejemplo, entonces para poner algo así como lo del drop down, tendremos que repetir este paso varias veces. O sea, console log es un año y si no es otra cosa, entonces si la persona no elige el año, se repite, pero ahora es un mes y si no es un mes, se repite a otra cosa y así hasta que así hasta que llegue a lo que queremos, ¿no?
Sí, aquí, por ejemplo, tú podrías pensar que yo puedo poner esto, si no, aquí es year y luego aquí es month, pero para esto, aparte del if y el else, existe otra condición que se llama else if, que literalmente es para seguir como concatenando las condiciones de que si esta no se cumple, a ver, chécate esta, y si esta no se cumple, a ver, chécate esta, y si esta no se cumple, chécate esta otra, y así te vas. Y el else siempre tiene que ir al final. Bueno, o sea, Oh, no siempre, ya. pero sino que si tienes un else if, tú esperarías tener un else al final. No, no así como intermedio, de que no puede existir else y luego else if, sino que si Ok. existe un else if, tiene que ir el else al final. O sea, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, cuatrimestral, semestral y anual, pondríamos primero el semestral y luego el cuatrimestral y luego hasta el final el anual, y eso nos permitiría saber, o sea, nos diría algo como lo que es el drop down menu, ¿no? De lo que sea que está eligiendo el usuario. Sí, 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 exacto. Ok, ya. Sí, más o menos ya entendí, Ujú. se parece un poquito a las fórmulas de Excel en ciertas cosas. Ándale, de hecho, Es un sí anidado. sí, exacto. Aquí la única diferencia es de que creo que en Excel el 100 y dado es si varias condiciones se cumplen, ¿no? Y aquí es una u otra se cumple. No, puede ser En- una u otra también. sí, Ah, puede ya. ser porque también tienes el if y tienes el if en plural, entonces eso puedes poner varias Oh, condiciones. ándale, pues, ahí ya tienen buena referencia. Bueno, después de aquí me voy a saltar esta parte, pero en la grabación lo checas, que yo puedo concatenar, así como en Excel, yo puedo definir, si aquí yo tengo una condición que se llama period igual a semestral, puedo decir, pero también si es semestral o si period es algo más, ¿no? Entonces, con que una de esas dos condiciones se cumpla, este else if se ejecuta. O también está el and, que no sé cómo sea en Excel, pero pues me imagino que también existe, ¿no? El or o el and. Pero bueno, eso lo checas en la gráfica para seguir avanzando con otro. Bueno, una vez que ya vimos las condicionales, otra cosa que, por ejemplo, yo puedo ver aquí es de que este dropdown es un grupo de elementos, ¿no? Es un grupo de ítems, es un grupo de cadenas de caracteres. ¿Yo cómo puedo agrupar esto? Como tal, nosotros ya vimos que existen los tipos de datos string, los tipos de datos números, los tipos de datos... esto me faltó decir que era boolean, se conoce como booleanos. Y a partir de estos datos, nosotros mencionamos que se pueden crear nuevos datos. Ejemplo, voy a tener mi lista de periodos. Period list. Yo como, yo cómo hago para guardar tanto year como semi-month, como cuarto, como all time en en una sola variable. Aquí viene lo que se llaman arrays. Y básicamente un array es una colección de cosas que puede ser arrays de strings, arrays de números, arrays de booleans o arrays combinados, porque pueden tener los tres al mismo tiempo. Ejemplo, si yo quiero guardar mi period list, yo pongo, esto se llaman corchetes, comillas, y pongo year. Luego pongo coma, luego pongo month, luego pongo coma, y luego pongo custom, y luego quarter. Entonces, y nosotros podemos decir que este period list es un array de tipo string porque solo guarda strings dentro de sí mismo. Si yo quiero hacer un array de números, pues simplemente pongo, en lugar de strings, pongo números, ¿no?
Y pues ya, yo puedo decir que mi period list count es un array de tipo número. ¿Por qué? Porque pues estoy guardando puros números. Y para comprobar lo último, que también puedo guardar booleans. Yo aquí pongo false, aquí pongo true, aquí pongo true, aquí pongo false. Ahora puedo decir que period list boolean es un array de tipo booleano. ¿Por qué? Porque estoy guardando puros datos de tipo boolean dentro de mi array. Y si ya combino uno con otro, por ejemplo estos tres, o sea, boolean, strings y números, aquí se fijan el visual, como tal me está diciendo, me sugiere, si yo pongo el mouse sobre encima, que este array puede ser de tipo booleano o de tipo número o de tipo string, por el simple hecho de que pues tengo un array que contiene los tres a la vez. ¿Dudas hasta aquí? No, No, sorry, estaba escribiendo. No. Bueno, bueno. Ah, ahora, estos arrays, como tal, nosotros vemos que tienen posiciones, ¿no? La posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Aquí igual, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo yo podría acceder específicamente a una de estas posiciones? Porque, por ejemplo, si yo imprimo el contenido de period list, aquí me está dando todo, ¿no? Pero ¿cómo yo hago para seleccionar de esta lista, de este array, solo custom? Aquí básicamente estas posiciones en programación se llaman índices, o ya pues en English, index. Y aquí empiezan como los chistes de programación, porque a diferencia de que nosotros contemos 1, 2, 3, 4, en la programación el índice, el primer índice no es el 1, sino que es el 0. Entonces yo pongo console log period list, abro corchetes para indicar que voy a referenciar el índice. Y como dije que en la programación los índices empiezan desde 0 en lugar de 1, si yo pongo 0, me tendré que imprimir year. Aquí no, year. Si yo quiero custom, pues sería 0, 1, 2. Entonces posición 2. Si yo quiero quarter, pues 0, 1, 2, 3, 3. ¿Y qué pasa si yo trato de imprimir o trato de acceder a un índice que no existe? En este caso, pues solo existe el índice 0, 1, 2, 3. Por ende, mi índice cuarto, ¿qué pasaría? Me da un definido, porque no existe un índice 4, por lo menos en este array. Por eso es de que, y quedamos que esto también ayer, que undefined era otro tipo de dato, que pese a que no tiene ningún valor, sigue siendo un dato, pero que es indefinido, porque no existe básicamente. O sea, sí existe y a la vez no. Bueno, el caso es de que no está definido. Si yo ya agrego otro valor aquí, ejemplo, gato, y dejo esto tal cual como está, en la posición, bueno, en el índice 4, pues ya debería funcionar, ¿no? Ahora, gato. Y lo mismo pasa si son números, si son booleans, si son combinados. Si yo, no es para demostrar, si yo pongo esto así, y le pongo índice 2, me tendría que dar 0, 1, 2, entonces tendría que salir true. ¿Tú das desde aquí? no. No, Ah, ah. Ahora, ah, mm, yo de esta manera puedo imprimir todo, de esta manera puedo imprimir
un elemento dentro de una lista, pero ¿qué pasa si yo quisiera imprimir cada uno de los elementos? Ustedes pensáis que tengo que hacer eso, ¿no? Así como, aquí imprimo el 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y esto pues en sí es válido, o sea, se puede hacer. No me dejan, lo pongo. Y pues me imprime todos los elementos que yo quiero, ¿no? Desde el 0 hasta el último. Pero pues esto no es interactivo. Porque imagínense que yo tengo 50 elementos aquí, pues no me voy a ir del 0 hasta el 49. Para esto, y aquí Más. empieza lo... ¿eh? No, Ah, aquí empieza como lo bueno, es de que podemos encontrar los iteradores. Un iterador es básicamente, ¿cómo ponerlo metafóricamente? Eh, ¿Cómo explicarlo? Es, son como repeticiones mm, pues sí, o repeticiones. Es como si nosotros contáramos. iteraciones, iteradores. Es como si nosotros contáramos una lista de cosas. Ejemplo, yo tengo una lista de compras y en la lista de compras yo tengo manzana, fresa, uva, bla, bla, bla. Estoy contando, ¿no? Estoy iterando sobre la lista. O sí estoy repitiendo. Bueno, no, repitiendo no, porque repetir sería como decir manzana dos veces, ¿no? Entonces más bien estoy navegando. Pongámoslo así, estoy navegando sobre la lista. Entonces yo digo, tengo una lista de compras que es, vamos a ponerlo, lista de compras. Y pues yo digo, no, manzana, pera, uva, pollo y cilantro. Entonces, yo para navegar a través de mi lista de compras, yo tengo que usar un iterador. ¿Y cómo yo hago un iterador en programación? En JavaScript existen como 6 maneras, la verdad. Pero vamos a ir con la más simple, que es un for. For si lo ponemos en español sería por o cada o para. Entonces, por o para cada uno de mis items o en este caso, por o para cada uno de mis elementos en mi lista de compras. ¿Cómo se conforma un for? Yo tengo la letra for, espacio, abro paréntesis, pongo mi iterador, o sea, en este caso va a ser como quien lleve la cuenta de cuántos elementos llevo. En este caso lo voy a poner contador. Este contador obviamente puede iniciar al último, puede iniciar a la mitad o puede iniciar al principio. Si yo quiero que inicie al principio, pues quedamos que el índice inicial de cualquier array es el 0, ¿no? Entonces, este contador va a guardar 0. Luego pongo punto y coma. Cuando quiero que este iterador termine. Aquí en este punto y coma va a ir mi condición de paro. O sea, cuando quiero dejar de leer ítems de mi lista de compras. Esta es mi condición de paro. Y después punto y coma. Y después de punto y coma quiero aumentar mi contador, porque si yo lo dejo en 0, siempre va a estar contando manzana. Manzana, 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 manzana. Pero quiero que vaya recorriendo manzana, pera, uva, pollo, cilantro. ¿Cómo yo incremento mi contador? Yo pongo contador más. Esto lo que hace el más es que si yo tengo un 1 y le pongo más, al final va a ser 2. Porque más es básicamente como más 1. Si yo tengo 2 más,
el resultado va a ser 3. 3 más, el resultado va a ser 4. 4 más, el resultado va a ser 5. ¿Sí se entiende esta parte de aquí del más? Sí. Sí. Va. Entonces yo tengo mi contador, mi condición de paro y el incrementador de mi contador. Ya después pongo el contenido en este caso del for. Vamos a iterar sobre la lista de compras. Si yo lo pongo así, vamos a hacer un for, mi contador igualizado a 0. Mi condición de paro va a decir, quiero que dejes de navegar sobre la lista de compras hasta que llegues al último. O cuando te topes con el último elemento, ¿no? Que en este caso es cilantro. O si lo ponemos en términos de índices, 0, 1, 2, 3, 4. Básicamente quiero que te detengas cuando mi contador valga 4. Entonces digo, y menor a 4. Digo, y es contador. Y aquí incremento. Ahorita explico esto. Aquí básicamente mi condición va a checar, si yo corro esto va a ser así como de contador va a ser 0. Luego checo la condición contador menor a 4. No, pues que sí, porque contador es igual a 0, 0 menor a 4, pues es verdadero. Y ahora contador es 1, ¿no? Contador más. Ahora contador 1. Luego contador menor o igual a 4, pues también true. Luego se incrementa el contador. Contador ahora vale 2. Para contador menor o igual a 4, true. Se aumenta el contador. Contador ahora vale 3. Contador menor o igual a 4, es true, porque pues, 3 menor a 4 es verdadero. Se aumenta mi contador. Ahora contador vale 4. 4 menor a 4, pues no, ¿no? Esto es falso. Entonces, cuando esta condición se cumpla aquí, este bloque de código se dejaría de ejecutar porque la condición de paro ya se cumplió. Vamos a comprobar esto. Aquí yo lo único que voy a hacer va a ser imprimir la lista de compras en el índice que me diga el contador. Y aquí quedamos que conforme esto se vaya ejecutando, contador va a valer 0, luego contador va a valer 1, luego contador va a valer 2, 3 y 4. Y pues nosotros sabemos que en el índice 0 está manzana, en el índice 1 está pera, en el índice 2 está uva, en el índice 3 está pollo y en el índice 4 está cilantro. Si yo ejecuto esto, déjame poner una línea de separación. Aquí no. Vamos como línea por línea. El contador se inicia en 0. Checo que 0 menor a 4 pues es verdadero. Y ejecuto. Lista de compras en posición 0 o en índice 0, pues da manzana. Luego, aumento mi contador. Porque no sé si se están dando cuenta, pero esto va primero, segundo, tercero y cuarto. El contador, esta parte del punto y coma siempre se va a ejecutar al final. Y esta solo se va a ejecutar una vez. Esta parte solo una vez. Esta parte siempre. La condicional siempre se ejecuta. Y el aumentador, por así decirlo, se ejecuta al final de el bloque. Aquí lo que quiero decir es de que estoy diciendo que contador, solo esta parte se ejecuta una vez, entonces contador siempre solamente
va a ser 0 solo una vez. Luego mi condición se ejecuta en segundo lugar. Compruebo que 0 menor a 4 es verdadero. Ejecuto el bloque, o sea, lo que esté dentro de las llaves, que en este caso es console.log, lista de compras y posición contador. Y ya que imprimí esto, ahora sí, aumento el contador. Y ahora el contador es 1. Como yo dije que solo esta parte solo se ejecuta una vez, contador no regresa a ser 0, sino que como esto ya se ignora, contador sigue siendo 1 porque yo lo aumenté en el paso anterior, ¿no? Y ahora checo otra vez, 1 menor a 4, no, pues que Simón. Entonces, ejecuto el bloque de código, o sea, lo que está dentro, y ya que lo terminé de ejecutar, aumento ahora sí el contador, y ahora el contador vale 2. Y otra vez vamos a lo mismo. Como yo estoy diciendo que el contador, o sea, el primer espacio del punto y coma solo se ejecuta una vez, contador no vale 0, vale 2. 2 menor a 4, sí, verdadero. Entonces ejecuto el contenido y aumento el contador. ¿Dudas hasta aquí? No, No, nada más como para ejemplificar, ¿cómo, cómo escribirías si quisieras que el contador volviera a 0? ¿Que volviera a 0? Sí, o sea, como solo estás especificando que se corra el contador una vez, Ujú. ignora el primero, el 0, y ya sigue con el 4, así hasta que termina. O sea, el primer contador es como el inicio y el segundo contador es como el final, y luego tienes el contador de condición, ¿no? O sea, de ir sumando. Sí. Ajá. En todo caso, si quisieras que volviera a empezar desde el principio, ¿qué es lo que pondrías? Aquí existen varias maneras. La primera sería que yo dentro del bloque, yo literalmente dijera contador igual a 0, pero aquí lo que va a pasar es que, fíjate, va a haber eso es lo que pasa, ¿no? Significa se está imprimiendo como infinitamente. En este caso, porque aquí yo lo que estoy diciendo es de que contador igual a 0, 0 menor a 4 correcto, se imprime y luego contador vuelve a ser 0. Y después de que contador vuelva a ser 0, yo lo aumento. Entonces es 1. Y luego 1 menor a 4, correcto. Imprimo lista de compras en índice 1, pero en la siguiente línea dice que yo regrese mi contador a 0. Entonces contador igual a 0 otra vez, pero como mi último paso es incrementarlo, contador es 1 otra vez. Y lo mismo, ¿no? Otra vez, 1 menor a 4, Simón, imprimo, regreso el contador que vale 1, lo regreso a 0, pero como este paso es el último en ejecutarse, pues ahora contador es 1. No sé si se entiende aquí. Por eso es de que, por ejemplo, no se imprime, déjame ver si lo puedo parar antes. Por ejemplo, se imprime en chinguiza, bueno. Es que quería darte el ejemplo de que al principio solo va a haber una manzana, o sea, si Ya, yo... bórralo. No, ya está Sí, borrado, está borrado. sigue imprimiendo, pera. ¿Lo pusiste? No, no, yo no lo puse en el mío, pero veo que en el tuyo se sigue imprimiendo. Ya. Si lo llegan a hacer en sus máquinas, y están en el navegador, por ejemplo, el navegador se va a empezar a trabar. O sea, si yo pongo esto, pero aquí me da un chingo, ¿no? 10.000, 13.000, bla, bla, y esto se va a hacer súper lento y ya no me deja Santo cerrarlo. Cristo. Por eso, esto que acabo de hacer no lo hagan. Estos se llaman iteradores infinitos y pues te consumen todos tus recursos. Si lo hago aquí, si lo llegan a hacer en una consola de comandos, para terminar el proceso, ustedes ponen control más C. O sea, literalmente están aquí en esta parte y le dan control C. Y ya esto debería terminar el proceso. Porque si lo hacen en el navegador, pues se les va a trabar y va a estar feo. A ver, vamos viendo. Ahorita como pequeña actividad antes de proseguir como lo demás, para que todos estén a la par, vayan haciendo un script
que contenga una lista de lo que quieran, ya sea strings, números o booleans, eh, por medio de un iterador, impriman la lista. Cuiden que no sea infinita nada más. Y ahorita seguimos con lo siguiente. Pero primero hay que detenernos ahí y ver que todos estén entendiendo el sí. ¿Y te mandamos el script al Slack o? Sí, 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 sí. Listo, ya lo mandé. A ver. Lo Error, edité nada error. más. Ah, ok. Eso si lo quieres correr en el navegador, lo puedes hacer. Literalmente copias y pegas. No, no pude. Ah, es que aquí tienes un error. Aquí tú estás diciendo i, pero i no existe. Entonces, aquí en lugar de i, en la línea, bueno, en el for, es contador. Y Ay, ahora sí, sí. cierto. Listo, ya lo arreglé. Por cierto, cuando le pongo la terminal me manda como al área de carpeta en el Visual Studio y no sé cómo ponerle que corra mi archivo. Ah, ya. Ahorita vamos con eso, porque creo que no les he dicho todavía cómo hacerlo. Vamos a ver.
¿Qué onda con los demás? Ay, voy. No, no lo logro. No sé por qué. Igual si quieres compartir lo que tienes y ahorita vemos qué es lo que te está viendo. Temp code run. Ok. Solo me uní 2 veces. A ver. Cabrón. Ah, qué pendejo, la cagué, ya vi dónde. Le puse igual a 0. Ay, sí. La condición. Ahora 5, creo. Sí. Fruta cereal, frijol, leche. Aquí si te fijas, te falta, te falta huevos, ¿no? Y Sí. aquí es por el simple hecho de que nosotros quedamos de que el iterador empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando contador vale 5, pues Ya dice regresa. contador menor, ajá, contador 5 menor a 5, pues es falso. Entonces, por eso nunca llega huevos. Aquí lo Karen. que se puede hacer es dos cosas. La primera es ponerle menor a 6 y ahora sí ya te dan huevos. O la otra opción es decir menor o igual a 5. Se lo pongo Ok, en super. El menor igual se pone así, menor que y luego el igual. Y si ok. fuera mayor igual a, es al revés. Mayor o igual a. Simón. Chido. ¿Y si no conoces cuántos tiene? Ah. Ahorita vamos a eso. Déjalo anotar aquí, pero que no se olvide. Si no sabemos. Hoy sabemos. El tamaño del array. A ver. Ay, qué- Ajá, perro, gato, ratón, perro, pollo, papel. Ajá, ajá, ajá. Ok. Y creo que nos falta Samantha. Pero no sé si esté aquí o no. Ella también se tiene que poner al corriente. Ok, ok. Entonces, deja. Entonces, vamos a ver, antes de decirlo de lo que vamos a hacer. Si yo, respondiendo a esta pregunta de si no sabemos
el tamaño del array, que es algo súper válido. Lo que nosotros podemos hacer en lugar de decir esto, para empezar, esto de nosotros poner un 4 aquí, se le conoce como hard-coded values, porque básicamente nosotros colocamos lo que valen, ¿no? No es algo como aleatorio, sino que nosotros imponemos la condición. Por eso se conoce como hard-coded values. O sea, si yo pongo 2, 3, 4, 21, lo que sea, va a seguir siendo un hard-coded value porque el valor siempre va a ser fijo porque yo lo puse así. Pero si yo quisiera saber, una, el tamaño del array y dos, dejar de tener hard-coded values, yo lo que haría es selecciono lista de compras y asimismo, como mencionamos en el ejemplo que de esto de objeto de console log, lista de compras, aparte de ser un array, en JavaScript, cada elemento, bueno, si cada elemento, por así decirlo, cada variable tiene propiedades. Así como en las etiquetas de HTML, que las etiquetas de HTML tienen propiedades / atributos, las variables en JavaScript tienen propiedades. Estas van cambiando dependiendo del tipo de dato. Dependiendo el tipo de dato. Y, por ejemplo, en el caso de los arrays, una propiedad de los arrays es el length, que pues es en español es la longitud. Yo para acceder a la propiedad de una variable es variable punto y la propiedad. En este caso, como dije, la propiedad que nos sirve a nosotros es length. Vamos a imprimir esto de aquí para comprobar que siga funcionando. Aquí tenemos manzana, pera, uva, pollo y cilantro, ¿no? Y nada más para checar cuál es el length de lista de compras. Lista de compras, punto length. Dice que es 5. No es 4 porque a diferencia de que cuando nosotros contamos empieza el 0, pero el tamaño es 5, ¿no? O sea, es algo confuso en la programación esto de que si lo cuentas empieza de 0, pero si dices la longitud son 5 en lugar de 4, es algo confuso, pero nosotros sabemos que hay 5 elementos aquí, pero para efectos de contarlos empezamos desde 0. ¿Sí, sí se entiende esta parte? Sí. Nada. Entonces, pues así se colocaría. Yo para saber la longitud de un arreglo es nombre de la variable, tiene que ser un array, punto length. Ejemplo de otra propiedad de una variable, por ejemplo, si yo tengo un número y al número yo le digo número punto to string. Esto ahorita no tiene mucho sentido, pero quiero enseñarles que todas las variables tienen propiedades. Lo que hace número to string es literalmente eso. Número 1 es un número, pero si yo le pongo número to string, este 1 se convierte ahora en un 1, pero en string. O sea, ya no es un número, ahora pertenece al alfabeto de las palabras, en lugar de al número, por así decirlo. Sí, sí, ¿se entiende esa parte? Sí, le estás cambiando el tipo de dato, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Y de hecho, a los strings, es str, si yo le pongo 1, no me acuerdo si hay tu number. Déjame ver, string. No hay tu number. Pero, por ejemplo, si yo quisiera convertir este 1 a un número, yo pongo, no sé, number. Y el valor, str. Y entonces ahora este 1 se convierte en un número, porque yo le puse number. Pero esto es un poco ya avanzado. Pero quédense con que cada elemento tiene propiedades y estas propiedades cambian dependiendo del tipo de dato. Y para efectos de los arrays tienen una propiedad que se llama length.
Ahora, antes de poner una actividad final, para que todos puedan hacer esto de ejecutar el JavaScript aquí sin necesidad de meterlo a la consola de comandos, vayan a Google y busquen Node.js. Lo voy a pasar por Slack. Y básicamente, pues descárguenlo. Yo no lo descargo, así como mi video de YouTube, yo no lo descargo porque yo lo tengo, pero una vez que lo descarguen, literalmente es instalar Node y ya con eso van a poder ejecutar los scripts en su terminal de comandos. Si quieren, vayan haciéndolo. Si se traban, no sé, me dicen. Y vamos viendo uno por uno. No es para que todos estemos a la par. Oye, Germán, ¿cómo, sabes, en Windows, a veces que para correr el comando dentro de la consola me dice que es control N, Control N. pero, ajá, en Windows, run code, control alt N, ¿verdad? A ver. Pero al hacer eso, me abre un nuevo Visual Studio Code. A ver si quieres comparte la pantalla. Ah, tu pantalla, una ventana, Simón. Me dices, Eh, cuando quiero correr el código, pues aquí me dice que es control alt N. ¿Y qué pasa si literalmente le das clic ahí? Bien pendejo. Está, no, ya la vi. Estoy bien tonto, güey. A ver. Me confundo yo el shift con el otro, pero ya vi. Ah, Lo que estaba viendo también, ¿cómo lo haces para comentar todo el código? en mi caso es Control Ujú. K C. Es igual. También en tu caso. Y para descomentarlo es Control K U. Ok. Y eso funciona en todos los archivos, ya sea HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, funciona igual. Ar- También vi que cambiabas el nombre con un clic. Ah, No, bueno, no, pues estaba. Ujú. literalmente era seleccionar doble clic y ya empezaba Ah, a pegar. escribir, a Ah, escribir de nuevo. Ajá. ok, got it. Ya, chido. Bueno, vayan descargando el Node y si se atoran me dicen. Pues yo fallé en algo y no sé en qué, porque ya lo descargué y se instaló, pero no sé dónde correrlo. A ver, abre, comparte la pantalla. Ah, algo hice mal. Bueno, ahí voy, ahí voy. Mm, ok. Pantalla infinita. Ok. Tengo aquí, no sé, algo tengo de errores. Esto es un error. No sé por Es que qué. pusiste la variable con el mismo nombre. Ya, lo copié. Qué mensa. Lista de mascotas 2 le voy a poner. Creo que se me Porque, pasó a decir eso, pero las variables, así como los IDs en HTML, las variables tienen que tener nombres únicos.
Ok. Y cuando me voy a la terminal, esto aparece. Ah, ok, ok. Eso es como nada, o sea, vacío. Aquí lo Ujú, que, para comprobar primero de que está instalado el Node, ujú. ponle, escribir literalmente Node, espacio, guión, o guión medio, V, pero ¿Espacio V o...? Ok. junto con el, ajá, ¿Y enter? ajá, enter. Ah, ¿No es y acá, Node.js? no, 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 no. Eh, eh, a ver, estamos viendo que cuando lo instalaste, ¿qué te pareció así como ya, finish, ya? Ujú. A ver si quieres, vamos viendo, abre Windows y escribe cmd, porque es que en Windows no sé si separa las terminales o qué chingados hace. Escribe igual Node-B. Ah, mira, sí está instalado, nada más que PowerShell no sé si lo esté tomando. A ver, Mm, ahora haz lo mismo que cmd, pero en lugar de cmd escribe PowerShell. espera, quizás... No, sí salió igual. Es que creí que le había puesto un espacio. Ah, Ah, no, Power. inclusive te lo borra. No, pero, así como abriste el CMD, dale Windows y Ah, escribe PowerShell. Ajá. Ese mero. Igual, Node-B. Ajá, entonces ya comprobamos que tanto en PowerShell como en CMD existen. Entonces tu problema es de que vete al Visual. ah, ya sé, pero ¿qué? ¿Por qué? Ah, Ay, es que no. ese te voy a decir por No, qué. ya sé, es que está en mi disco duro. Ya vi que aquí está en C y aquí está en D. Entonces tengo que cambiarlo, pero no entiendo por qué lo instaló en C si le dije que lo instalara en D, porque el C es mi disco de estado sólido. Ah, ¿y qué es que sea eso? Según yo era otra cosa. Pues no sé, podemos intentarlo. Es que aquí dice D Users Documents. De Entonces lo hecho, si está intentando quieres, buscar en clase uno, ¿no? ujú, si quieres comprobar eso, vete al que sea de los dos, el PowerShell o el CMD, Ujú. y dale cd, literalmente cd, espacio, D mayúscula y dos puntos como uno arriba otro, ándale eso, y ya dale enter, y dale, cabrón, no te cambió. A ver, quítale los dos puntos, Ok. ¿Así? ajá, dice que una find No, the es que file. acá sí lo encontró, pero no sé por qué. No te cambió, mm, es que sí debería de existir, creo, o literalmente ahí donde le diste clic, en Aquí data. está. Sí se instaló en D. Vaya. Entonces el problema es de que vete al Visual Ujú. Ay, Dios. y acá en la barra derecha, donde dice PowerShell dos veces, del lado derecho, Ujú. y dale en el bote de basura, ¿A uno? a los dos, a los dos. Mm. Y otra vez vuelve a darle terminal, new terminal, y ahora sí vuelve a escribir Node. Qué vergas. Thank, what? Pero si sí existe ya. mm, a ver, vete al folder ese, al archivero. Ajá. Dale clic ahí donde dice ese, y aquí sí estás en D. Entonces, ¿Ve Node.js no era lo que debí de haber puesto? no, es que ese es el nombre, Ujú. pero
una cosa es el nombre y otra cosa es cómo la terminal lo ejecuta. Oh, ya. Aquí dale cd, ¿Así? ajá, espacio, users, en mayúscula la U. Básicamente tratamos de copiar el path que viene hasta abajo de tu terminal, el que dice PSD, users, Mm, documentos, programming. eh, Ah, pero quítale mm. los dos puntos. What? Ah, ya. Puta. Ah, Es que fíjate, déjame convertir mi pantalla. ay, voy a dejar de convertir. Es que fíjate, vamos viendo. Node como tal es un programa más, ¿no? Y la terminal te permite ejecutar Node, o sea, instanciar Node, por así decirlo. Aquí el problema que tienes es que Node no se instaló en tu disco D, se instaló en el C, pero los archivos de instalación se guardaron en D. Entonces, creo que la opción es desinstalar Node y volverlo a instalar, pero en el disco D. Y lo otro que te decía de que cerraras la terminal es porque cuando tú Sí, pero ¿cómo hago instalas, eso si yo le dije que se instalara en D cuando me mostró la carpeta? no, ¿verdad? Sí, porque A ver, hago eso con todos los programas porque en el disco de estado sólido ya no tengo espacio. Y hay ah, un issue porque mi ex dejó su cuenta logueada en mi computadora y está gastando un vergo de gigas de mi disco duro de estado sólido y no lo puedo borrar. ¿por qué? Porque lo dejó con contraseña, entonces intenté borrar la cuenta desde Windows y sí la borró, pero los datos se quedaron en C. Mm, Entonces podría desocupar muchos gigas, pero no puedo porque no puedo ni accesar a su cuenta y como la borré desde Windows ya no hay nada, solo está ahí la carpeta ocupando espacio. Y como está, aunque yo tengo los permisos de administrador, como estaba con contraseña, no puedo borrarla. Ya lo intenté. ah, ya. Aquí está extraño, porque si le dijiste que te instalara en D y no te instaló en D, a ver, déjame buscar algo. Mm, a ver. En lugar de poner CD y comparte pantalla otra vez, no es para ver qué pido. Darlo. ¿Aquí? ¿O Aquí en que. el... Sí, ¿En sí, dónde aquí. pongo? No, o sea, comparte la pantalla otra vez. A ver, espera. A ver, creí que ya estaba compartiendo, no sé por qué. No, es que dejaste de compartir, ¿no? Mm. Ah, Otra vez abre el CMD. ok. En lugar de poner CD, literalmente pon D, dos puntos. Ahora sí Mm. te cambió a D. Pero con esto solamente vamos a comprobar que el Node no se instaló en el D. Ah, cabrón, sí se instaló en el D, what? No entiendo. A ver, dale. Ah, Va, ajá. ve, pon esto. Déjate, lo pongo en el chat de aquí de Meet Users. Ah, pues es eso que dice Aram también. ¿Qué hizo? Control Alt, Control Shift ñ. No, yo le estaba diciendo a Mayra, no Ah, sé. sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? Ah, eso mero.
Y luego, ¿qué era? La carpeta de programming, ¿no? Dale cd, espacio programming. Mm, espacio. Ah, era. Sí, era Program Files, era. No, creo que era programming nada más. No, Program Files. ¿Dónde está la carpeta? No, de la carpeta donde está tu código. Ah, ya. Ay, Dios. ¿En qué carpeta guardé mi código? Ay, no, esto es en C. Es horrible porque. Aquí está. Creo que es en esta, sí. No sé, clase uno sí. Ay, Dios. Porque no puse ese de verdad. Sí. Cuando estés escribiendo puedes darle al teclado tabulador y te lo autocompleta. Ah, ok. Am, no, sí. Espera. Ya, ok. Así. Ya estoy en clase uno, entonces ese de tabulador no es clase 5. Y ahí está, esa es la carpeta donde tengo el archivo. Ok, ahora sí dale node y el nombre del archivo. Node, espacio, nombre del archivo. Mm, Creo que es así, espera. Clase 5, sí, clase 5. ¿Así? Y el nombre de la extensión .js. Mm. ¿Y enter? Ajá. Uh, Vamos a ver qué dice. Cannot find module, clase, module. Module not found. No sé si porque no encuentro literalmente ese archivo. Yo por eso no suelo ponerle espacios a mis archivos, el nombre de archivo. Pero eso lo puedo cambiar aquí, ¿no? Sí, sí. Si quieres, no, quita el espacio para ir. ¿Por qué no puedo? Le estoy, eh, no puedo, le estoy intentando dar doble clic. bueno, dale a clic derecho en lugar y pues rename. Oh, maldita sea, es con F2. Perdóname. Bravo. Ah, sí, guardar. A ver. Ay, dispensen. No. No. Ah, ya, por fin. ¿Y por qué no lo puedo hacer aquí? En Eso el no, Visual. no sé, a ver. Dale Better Visual otra vez. Y aquí donde dice PowerShell y luego un signo de plus, Ajá. justo al lado, donde, donde está la flechita, abajo del signo de plus, ahí dale Command Prompt y ejecuta lo mismo de Node. No, sin el CD, sin el CD. Es que ya Es que estás estoy dentro de en. la. No, pero estoy en clase uno. Sería clase Ah, 5. pero. Ya. Ah, ok. Jiji. Node. ¿Qué es el Node is not recognized as an internal or external command? ¿Sabes qué? Creo que falta hacer algo en Visual Studio, porque, o sea, si te lo reconoce externamente de la terminal, pero internamente en Visual Studio no, entonces hace falta algo que necesito investigarte.
Ok, bueno, está bien. Al menos ya vimos en el comando que sí se pudo. Sí, sí. Digo, esa es mientras esa puede ser tu opción. Mm, Eh, a rato te investigo qué pedo. Pero sí, bueno, no, ya para antes de retirarnos, estaba buscando porque no recuerdo si había realizado otra cosa. No, ya. Es que No sí me está acuerdo si extraño. configuré algo en Visual, la verdad. Es que como yo no uso Windows, Yo lo instalé ayer, pero es que la neta no me acuerdo. no, pero igual pues ahorita buscando se arregla ese pedo. Es algo Simón. como de que no encuentra algo. Pero bueno, nada más para que tengan un poquito de contexto de qué chingados es Node.js. Básicamente todos los lenguajes de programación, o sea, todos, sin excepción, terminan siendo ceros y unos. Porque la máquina, o sea, la computadora no entiende esto, o sea, no entiende lista de compras, sino que lista de compras pasa por todo un proceso, o sea, la variable lista de compras pasa por todo un proceso y al final termina en 0, 1, 0, 1, 0, 1 o 0, 0, 0, 1, ¿no? En código binario, porque el código binario es lo que lee la computadora y gracias a eso es que se ejecutan las cosas. A este proceso se le llama, eh, tiene dos nombres. Bueno, pueden ser dos cosas, compilación o transpilación. En el caso de JavaScript, se dice que es un lenguaje que se transpila. Creo que lo estoy diciendo mal. A ver. ¿Transpilación? Ah, no, sí, transpilación. Se escucha medio raro, pero básicamente JavaScript es un lenguaje que se transpila y, por ejemplo, otro lenguaje que se llama Java es un lenguaje que se compila. A nosotros no nos importa saber la diferencia. El caso es de que JavaScript y Java al final es 001, 001, es código binario. ¿Cómo el navegador pasa de JavaScript a 001, 0001? Básicamente el navegador, en este caso específicamente Chrome, trabaja con un motor o un compilador o un transpilador, en este caso que se llama V8. Básicamente es un transpilador que transforma el código de JavaScript en código binario. Y Node.js, o sea, esto pasa en el navegador, por eso es que el navegador puede interpretar JavaScript. Pero en el caso de tu computadora sin un navegador, Node es otro motor, como aquí dice, otro engine, otro transpilador que transforma tu código de JavaScript a código binario. Eso es básicamente en high context que es Node.js y cómo es que el navegador o la terminal de comandos pueden interpretar JavaScript. ¿Sí se entiende esa parte? Simón. No. Digo, esto, no sé si algún día lo veré con ustedes, pero bueno. Ojalá, ojalá. Y ya antes de ir, no, déjame ver si puedo hacer algo rápido. Ahí. Ya habíamos explicado que era esto y que encendimos un bucle infinito. Y nada más por último, antes de que sean las 9, digo las 8, vamos a ver lo que son las funciones. Básicamente una función es una instrucción o un bloque de instrucciones. ¿No? Si se fijan, todo este código que hemos hecho se ejecuta. Si bien se acuerdan lo que dije ayer, todo el código se lee de arriba hacia abajo, ¿no? La máquina no ejecuta primero esto y luego ejecuta esto. Todo lo que yo he hecho se ejecuta de arriba abajo. Uy, me tapa.
¿Qué pasó? No. O sea que obviamente este 5 que pertenece, no me acuerdo a qué consola, creo que este. Ah, no, este. Se imprime conforme va leyendo el código, ¿no? O sea, primero se imprime un mensaje, luego hola, ¿cómo estás? Porque va línea por línea, de arriba hacia abajo. Si se fijan, ninguno de estos instrucciones, porque todas esas son instrucciones, esta es una instrucción de tipo declarativa donde yo defino y declaro una variable. Esta es una instrucción de iterador donde yo itero sobre un array. Todos estos están como libres, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quisiera guardar, por así decirlo, en HTML lo podríamos en un div, ¿no? Y en un div que guarda un input, un text area, un texto, un párrafo, por ejemplo. Yo sé que esto es un bloque, o sea, un divisor. En programación nosotros podemos hacer algo similar si nosotros quisiéramos agrupar como instrucciones que van juntas. Ejemplo, si yo quisiera tener una función que me creara y me imprimiera algo. Para esto, yo la sintaxis de una función es la siguiente. Literalmente se pone la palabra function. Se abre en paréntesis. Ah, no, espera. Function. Luego nombre de la función. Nombre de la función. Ah, paréntesis. Y se abren las llaves, como en el iterador o ¿dónde más agregamos llaves? Ah, por ejemplo, el CSS, ¿no? Casi todo es igual, donde abre, a la apertura de llaves representa como un bloque. Entonces, aquí es el contenido de la función. Contenido de la función. Por ejemplo, yo quiero hacer una función, imprime elementos de lista. Y yo literalmente lo que quiero hacer es hacer un for, que tenga un contador, que inicie en 0, que el contador, la condición de paro sea contador menor a mi lista.length. Ah, no me y aumento el contador más. Y quiero imprimir, como ya antes lo hacemos, ¿no? La lista en la posición de contador. ¿Cómo yo llamo a esta función? Porque si se fijan, si yo ejecuto esto así tal cual, no pasa nada, ¿no? En primero, porque no tengo una variable que se llama lista. Vamos a crearla. Que nos va a tener O, I, U. Si se fijan, no tengo O, I, U impreso en ningún lado. Y esto es porque yo creé la función, mas no la estoy llamando. O sea, yo creo un bloque de instrucciones, pero no se ejecutan. A diferencia del código que está arriba, porque este código, por así decirlo, como no tiene relación con nadie, son libres, son adolescentes libres, ni pueden hacer lo que quieren. A diferencia de la función es un hombre casado, ¿no? Entonces, el hombre casado tiene que ser llamado. Y yo para llamar al hombre casado, pongo el nombre de la función, abro paréntesis, y esto significa ejecución. Entonces aquí yo declaro la función y aquí en la línea 132 yo la ejecuto. Vamos a ver. Y ahora sí tengo O, I, U. Ujú. Si yo no le pongo paréntesis, ¿qué es lo que pasa? Nada. Porque yo tengo la función, pero no la estoy llamando, no la estoy invocando, no la estoy ejecutando. Cualquier palabra que quieran usar. Pero el caso es que no la estoy llamando. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Básicamente, ahorita el código que tenemos pues no tiene estructura. O sea, no tenemos un programa completo, no hay necesidad de separar componentes, no hay necesidad de nada, ¿no? Pero conforme vayamos incrementando la complejidad del código, las funciones nos van a servir para, como ya dije antes, ¿qué dije? Agrupar. Agrupar instrucciones, que en su mayoría,
o en el mejor de los casos, estas mismas instrucciones tienen relación. Quizás esto ahorita no se entienda muy bien, esto de que tenga relación o algo así, pero el caso es de que más adelante las funciones nos van a servir para separar código. ¿Para qué? Para que simplemente por el hecho de que en lugar de tener instrucciones por donde sea, nosotros podemos agrupar instrucciones en pequeños componentes, pequeños bloques, que nosotros decidimos cuándo ejecutar y cuándo no. Ejemplo, con un condicional. Si digo, if 5 mayor a 4, ejecuta la función, y si no, pues no la ejecuta. O sea, si no, no tengo un else, no pasa nada. Y pues, obviamente, eso sería un ejemplo, ¿no? Como tengo un bloque de instrucciones que se llama imprime elementos de lista, que se llama solo cuando, pues, este if se cumple. Entonces, esto básicamente es una función. No sé si tengan dudas al respecto. No. No, supongo que ya luego se va a ir entendiendo mejor. Sí, es que ahorita, pues, no tiene sentido como crear funciones que nomás hagan nada, ¿no? Pero el caso es ese de que se declaran así, sirven para esto, para agrupar instrucciones, se ejecutan con el nombre de la función y paréntesis, y si no se coloca nada, pues no se ejecuta. Y pues ya. Este, ¿qué iba a decir ahora? El siguiente, bueno, como quedamos, el siguiente, pues martes, va a ser la siguiente clase, y luego el jueves, hasta el 8, la segunda, por los que faltan este día, pues que tengan chance de hacer algo el 7. Y acabando, no sé si hoy o mañana les envío, pues, la tarea que tienen una semana para hacer. Traten de enviármela antes del 5, digo del 6, pues para no revisarla ese mismo día, o para tener chance de revisar, si es posible. Y pues ya, si no tienen más dudas en general de algo que quieran volver a revisar, son libres de irse. Va, gracias. Mayra tiene un error. Gracias. ¿Dónde? Te lo mandé Ay, al Slack. el sector. A ver, el término commons no reconoce como nombres. Es que la única forma en la que lo pude correr y me pareció eso. Literalmente copiaste y pegaste el código aquí. No, le di en terminal y ahí Ajá. decía correr el texto seleccionado. Porque intenté con el comando que me dijo Aram y pues no hacía nada. Y si tú también le das node, nombre del archivo JS, ¿te da error también? Entonces le doy no. Si quieres, comparte pantalla.